Si gustan acompañarme a Lucas 2:36, por favor. ¿Sí? Lucas 2:36. Y mientras los buscan, en estos versos anteriores se está hablando acerca de la presentación de Jesús en el templo. Y posteriormente vemos que Simeón bendice a Jesús. ¿Sí? Ahora, el padre José y María estaban maravillados de todo lo que estaba pasando, ¿Sí? Estaban maravillados. Y aquí en el verso 36, capítulo 2, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Fíjense bien, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Y qué dice ahí? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, ¿qué? Era sobre él. ¿Sí? ¿Qué dice? El niño crecía y se fortalecía. ¿Sí? Y eso nos habla de que era un niño tal cual como el tuyo y como los míos cuando los tuvimos. ¿Sí? ¿Qué era? Se fortalecía, crecía, que iba creciendo. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cómo están cada uno de ellos? ¿Por qué? Porque la realidad no se trata de nada más comer y alimentarlos y tener un techo, Sí. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Yo te hago esta pregunta. ¿De dónde se está llenando de sabiduría tus hijos? ¿Del mundo? ¿De la escuela? Déjame decirte esto, papá. Es nuestra responsabilidad como padres hablar las escrituras a nuestros hijos. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad que nuestros hijos puedan conocer en el camino que hay un Dios que los ama, que murió por ellos en la cruz, que ha dado su vida y que podemos tener vida eterna. Pero nosotros en el caminar, donde podamos mostrar, donde nuestro servicio está en el día a día, y ellos pueden ver, ya no es ajeno, sino es algo donde ellos han visto. ¿Sí? Muchas veces queremos que nuestros hijos caminen con Dios, pero no queremos dar nuestra vida para Él. Hoy en día mucha gente me pregunta, ¿pero cómo le haces con tus hijos? ¿Cómo le hiciste? No tengo una clave, Y no sabes cuánta gente hoy en día me dice, pero es que ¿cómo le hiciste para que tus hijos amen a Dios, quieran estar sirviendo, que no esté forzoso ir a la congregación? No tengo una clave, más que supe una cosa, que era vivir para Él. Y donde nuestro servicio era para nuestro Señor. Sí.
donde nos volteábamos mamá y yo y nos metíamos en la palabra, donde buscábamos qué decía acerca de los hijos, donde nuestra vida tenía que ir caminando. ¿Por qué? No somos perfectos, pero teníamos un corazón dispuesto a cambiar las cosas que no le agradaban al Padre. ¿Sí? ¿Y sabes qué? No se trata de una religión, se trata de tu vida, donde tú puedes mirar y que ellos puedan ver lo genuino en ti. ¿Sí? ¿Saben que a mí eso fue lo que me impactó cuando yo me hice creyente? Yo podía ver una diferencia entre mi hogar y otras personas. Y yo decía, es que hay algo que falta, hay algo que nos falta como familia, ¿sí? Y como adolescente no lo entendía, pero yo decía, es que falta algo, falta algo. Y me acuerdo que yo llegaba a la congregación y yo veía otras cosas y yo decía, es que es algo diferente. Y te estoy hablando como adolescente, ¿eh? Sí. Y yo te puedo decir que a mí no me impactó que los jóvenes, que esto, no. A mí algo que me impactó fue ver a familias donde yo decía, yo quiero tener una familia de esa manera. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba, ya casado Dios, no sé ser un padre. ¿Cómo le hago? Sí. Dios, ¿cómo le hago con mi hijo que el más grande es varón? Le decía, Dios, yo no quiero que él sea, que yo lo haga duro, sino Dios, que él pueda tener un corazón tierno, pero a la vez que pueda ser firme en sus decisiones. Y le decía, Dios, enséñame. Ahora, ¿cómo era eso? Iba con el de la tienda, oye, ¿cómo le hiciste? O iba con el amigo. No, ¿saben qué? Me metí en este libro, yo buscaba que él se fuera creciendo, que fuera fortaleciendo. Y donde, hey, Derek, esto no. Oye, Derek, hey, fíjate, ¿qué dice Dios? A Dios no le agrada, No es porque papá dice, Ay, sí, ¿verdad? Sí. Hay cosas que yo le he dicho, es que porque papá dice, pero hay cosas donde no es porque papá dice, sino es porque los dos tenemos que vivir sometidos a este libro, amándole con todo nuestro corazón y viviendo para él. Sí. Esa es mi clave, Yo lo pude ver en mi suegro. Sí. Ahorita lo ven y por las isquemias y todo, él se retira y ciertas cosas que les han pasado por las isquemias. Pero yo me acuerdo muy bien el otro día nos estábamos acordando mi esposa y yo, y no me acuerdo a quién le decíamos. Le digo, algo que yo me acuerdo de mi suegro es que él puso una alberca para los jóvenes. Yo llegué a ir como 2 o 3 veces. Y me acuerdo que los jóvenes querían estar en su casa. ¿Sí? Y no crean que era una alberca en hoyo, piso, acá. No, era una alberca que la podrías comprar en el Costco. No sé dónde la compró. Se la trajo de Laredo. ¿Sí? Pero era una alberca que estaba sobre el piso, ¿Sí? Era una alberca que estaba. Es más, los que han ido a La Calma, es la que está funcionando como aljiber, donde se hacen los bautizos. ¿Sí? Esa estaba en casa de Javier. ¿Y sabes qué? Yo veía que a los jóvenes querían estar ahí. Me acuerdo que sacaba, ¿qué eran?
¿Hot dogs o qué eran? ¿Qué eran? Helado con... Ajá. Sí, yo me acuerdo de unos hot dogs. Sacaban unos hot dogsitos de microondas, ¿eh? No crean que los asaba y todo. De microondas, sí. Y todos los jóvenes felices. O pedían unas pizzas y ahí estaban. ¿Y sabes una cosa? Eso impacta no nada más a sus hijas, ¿eh? Sino a otros que no eran ni siquiera sus hijos. ¿Tú como papá qué haces? ¿Tus hijos quieren estar contigo porque eres el padre o porque realmente Dios ha hecho una unión? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí. Y yo le decía, conforme iban creciendo mis hijos, yo les decía, Dios, mi temor es más grande que tú pudiste ayudarnos a Noemí y a mí a ver problemas de otros jóvenes, darnos gracia con otros jóvenes, que demos nuestra vida a esos jóvenes y que nuestros ojos se desvíen para no ver lo que tú tenías para nuestros hijos. Ese era un temor mío, ¿eh? Que aún en eso ellos pudieran disfrutar lo que hacía papá y mamá. Sí. ¿Por qué? Yo le decía a Dios, abre mis ojos, tanto de mi esposa y míos, para que nosotros podamos ver en nuestros hijos y tú hables a nuestras vidas para ellos. Sí. Porque nosotros podíamos dar todo, dimos todo nuestra vida para los jóvenes. Nosotros tomamos una decisión, mi esposa y yo, cuando nos casamos, de vivir para Él. Tomamos una decisión de, no importa, podíamos estar toda nuestra vida con jóvenes. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Fueron creciendo. Van creciendo esos niños. Y yo decía, ¿y ahora? Y déjenme decirles algo. Cada generación tiene sus bemoles, ¿eh? No podemos decir que en esta había más maldad, esto sí, para en su tiempo. Cada quien tiene sus problemas, cada generación. Sí. Pero en el tiempo que tú estás viviendo en el día de hoy, ¿cómo te estás conduciendo? Tú puedes decir, como en este versículo, crece y se fortalece y se llenaba de sabiduría mis hijos. Sí. Yo la verdad digo aquí, mis respetos, ¿eh? Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones, ¿eh? Sí. Esta mujer estaba en servicio, dio su vida. Sí. Los padres llevaban ahí. Acompáñenme tontito a Proverbios 22, verso 6, por favor. Proverbios 22, verso 6. Como papás, yo les recomiendo, apréndanse este versículo, ¿eh? Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño, ¿en dónde? En su camino. No en tu camino, ¿eh? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y dices, no, pues sí, pero es que está medio ambiguo. Ah, ahora inclina tú tu oído
a escuchar la voz de tu Padre para ver qué quiere Dios para su camino. Queremos todo donde decir, sí, es que, No, tú esfuérzate. Busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Busca entregarle tu vida. No tiene que darle tu corazón a Él. ¿Y sabes qué? Inclina tu oído. Proverbios 4 nos dice, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, porque de Él mana la vida. Sí. Que tus ojos estén puestos en Él. ¿Sí? ¿Tú quieres que tus hijos caminen con Dios? Busca tú, papá, a Dios. ¿Sí? Busca servirle con todo tu corazón. Donde tú puedas decirle, Dios, enséñame. ¿Sí? Hay algo que a mí me da risa a veces y donde es una risa nerviosa. Sí. Hay veces que los niños escuchan órdenes. Sí. Pero no tienen el ejemplo de esa orden. Sí. Y yo les he dicho, muchos adolescentes, y esto era más con adolescentes, me pasaba que me decían, es que yo ni mi papá quiere que yo camine con Dios, pero él no está dispuesto a caminar con Dios. Sí. Me dice, él quiere una bonita imagen de una buena familia, pero él nunca está en casa. Sí. Un día un joven, era una señorita. Muchos sábados la dejaba, era la última, era la primera en llegar y la última en irse. Y yo siempre le ayudé, eran dos niñas y se quedaban ahí y ya les decía, háblale a tus papás desde antes. Y ya agarraba a la niña todos los días y un día, después de varios días, de varios fines de semana, yo le tenía que recordar que hablara a sus papás para que la recogieran. Y estaban con una cara así, tristes, las dos niñas. Y les digo, ¿qué te pasa? Y me dice, Johnny, ¿no es bonito que seas la primera en llegar a todo y la última en recogerte? Y me dice, ¿sabes por qué es la razón que me traen tempranito? Para que mi mamá pueda salir. Tiene 4 horas, 5 horas, 6 horas para ella. Dice, ¿sabes que hay veces nos quedamos con el intendente en la escuela? Cuando ya salieron todos, ya se fueron todos nuestros amigos, ya se fueron los maestros, y porque es cotidiano todos los días, ya nos dejan con el intendente ahí. Quiero decirte algo. ¿Qué crees que pasaron con esas niñas? Te estoy hablando del día de hoy. Sí. Al día de hoy no caminan con Dios. Porque su corazón estaba cerrado, Y empezaban ellas, y empezaba Dios a hacer algo y todo. Y hagan de cuenta que los papás le hacían esto. Agarraban el corazón y lo echaban al bote de la basura. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible?
Y eran tan buenas niñas, tan cariñosas, tan buenas niñas, donde la verdad eran buenas niñas. Pero donde para las cosas de Dios decían, es que mis papás quieren que caminemos con Dios, pero la realidad es que ninguno de los dos están dispuestos a caminar con Él. Y la más grande me dijo, es que mi papá, tiene una bonita ilusión de tener una buena familia. Y déjame decirte, a mí me desarmó ese día, ¿eh? En el aspecto donde yo dije, me apachurró. Sí. Ahora, ¿sabes que hoy en día todavía de vez en cuando me saludan? Sí. ¿Ya están casadas? Sí. Pero la realidad es que no caminan con Él. ¿Tú qué quieres, papá? Yo quiero terminar con esto. Deuteronomio 6, verso 5. Y dice esto. Deuteronomio 6, verso 5. Y dice, y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí. ¿Qué? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escúchenme bien, muchos se aprenden hasta ahí. Sigan leyendo. Y cada una de esas cosas las tenemos que poner en práctica nosotros como padres. Sí. Donde hablar en el camino. ¿Saben qué? No son cosas lejanas, están cerca de ti. Donde no es algo que es algo diferente, no. Que puedan decirte, oye, ¿cómo es esto? Sí. Yo no les puedo contar cuántas veces yo me acuerdo ir al escritorio de Javier cuando iba y le decía, Javier, ¿cómo le hago en esto? Y algo, si se acuerda él, yo me acuerdo que a mí me costaron varios años, ¿sí? Lo que era el débil en la fe. Le decía, Javier, pero es que, ¿por qué esto? Es que ya, es que... Y me acuerdo que decía, es que yo decía, no le entiendo. Y yo me acuerdo que yo iba en mi corazón y le decía, Dios, es que ¿por qué? Porque era un celo genuino para con los adolescentes, era un celo donde... Y me acuerdo un día una respuesta que me dijo. Me dijo, si sus papás no quieren, ¿sí?, tener el corazón de sus hijos, gánate su corazón. Hagan de cuenta que para mí fue abrir el zaguán, Y ese día yo para mí fue plan. Lo entendí. Lo entendí, dije, ¿sabes qué, Dios? Aquí está. Pero quiero decirte esto, papás, y con esto termino. Si tú no te ganas el corazón de tus hijos, alguien más se lo va a ganar,
¿Me escucharon? Ahora, puede ser bueno, puede ser malo. Sí. ¿Qué quieres tú? Y te lo digo como alguien que mi padre no es creyente, ¿eh? Sí. Pero ¿sabes que yo algo respeto de mi padre? Que pudo bajar los cuernos y saber que era lo bueno. Y mi padre me impulsaba y me decía, aun cuando ya estaba casado, me decía, cada vez que yo lo veía a mi papá, porque no lo veía frecuentemente, me decía, hijo, no te sueltes de tu suegro, ¿eh? Me dijo, y me acuerdo esto un día, me dijo, hijo, él te pudo dar cosas que yo no te pude dar, ¿eh? Y decir eso como padre no es fácil, ¿eh? Y yo me volteé con mi papá, lo agarré, le di un abrazo y le dije, papá, tú también puedes conocerle. ¿Qué crees que fue su respuesta? Sí lo sé, pero no estaba dispuesto. Muchas veces como papás no estamos dispuestos, ¿eh? Y alguien más va a agarrar el corazón de tus hijos. Sí. Es responsabilidad tuya y mía que nuestros hijos amen a Dios con todo su corazón, pero que también nosotros les podamos mostrar el ejemplo de cómo se camina en esta tierra. No hablo de perfección, hablo de un corazón rendido a Él que puede entregar su vida a Él. Cierra tus ojos, por favor. Yo sé que el día de hoy estamos hablando y el día de hoy estuvimos celebrando al niño. Sí. Pero a lo mejor como padres hemos fallado. Y yo te quiero decir, no te preocupes. Cambia el día de hoy. Y dile, Dios, dame sabiduría. Si tú no sabes cómo, dile, Dios, dame sabiduría. No nada más que crezcan como la hierba, sino, Padre, que puedan crecer como árboles fuertes, como árboles que sus raíces estén profundas y estén fuertes y firmes. Y dile ahí, Dios, dame sabiduría. No conforme a mi pensamiento o a mi criterio, sino, Dios, ábreme tu palabra para que yo pueda ver cuál es su camino. Y si no tienes hijos, también tú puedes el día de hoy aprender. Donde decirle, Dios, dame sabiduría. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Dios, que tú los bendigas. Que tú les des sabiduría a cada padre de lo alto. Y Señor, bendícelos, Padre. Y que puedan gozarse en este camino, gozosos con sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús.